Miren, la terapia hormonal para la menopausia, tiene una de las historias más polémicas de la medicina moderna. Por décadas ha estado en el centro de un debate intensísimo, lo que ha generado muchísima confusión y, la verdad, bastante miedo. Hoy vamos a desmenuzar esa historia para entender bien dónde estamos parados ahora. Y claro, esta es la pregunta del millón, ¿no? La que ha tenido a todo el mundo desconcertado por años. Para poder encontrar una respuesta clara, tenemos que separar los mitos de lo que dice la ciencia más reciente. Ok, vamos a meternos de lleno en ese tema. Para empezar, vamos a ver ese sube y baja dramático en la opinión de los médicos. Pasó de ser un tratamiento súper común, casi estándar, a ser prácticamente un tabú, para después resurgir, pero con una visión mucho más detallada y, digamos, inteligente. A ver, esta línea de tiempo nos ayuda a entender por qué hay tanta confusión. Antes del 2002 era una terapia que se usaba muchísimo, pero en el 2002, ¡pum!, un estudio lo cambió todo y se desató un miedo generalizado. Hoy, gracias a que se han vuelto a analizar esos datos con más calma, la perspectiva es completamente diferente. Y aquí está el punto de quiebre, el momento que lo cambió todo, el famoso estudio de la Women's Health Initiative, o WHI como se le conoce. Sus primeros resultados sacudieron al mundo médico de una forma increíble y provocaron que muchísima gente dejara esta terapia de golpe. El estudio de repente mostró un supuesto aumento en el riesgo de enfermedades del corazón y cáncer de mama. Y claro, sonaron todas las alarmas. Pero, y este es un pero gigante, el detalle que se pasó por alto al principio fue la edad de las participantes. El promedio era de 63 años, o sea, muchas de ellas ya llevaban una década o más en la posmenopausia. Y todo esto nos lleva a un concepto que, la verdad, revolucionó por completo cómo entendemos la terapia hormonal. Se le conoce como la hipótesis del momento oportuno. La idea es bastante sencilla, pero súper poderosa. O sea, el efecto de la terapia hormonal en el corazón depende de forma crítica de cuándo se empieza. Si se comienza temprano, cuando los vasos sanguíneos todavía están sanos, podría proteger, pero si se empieza tarde, en arterias que quizá ya tienen algún daño, podría ser riesgoso. Miren, esta gráfica lo deja clarísimo. Fíjense en los resultados para quienes empiezan antes de los 60 años, que es la parte de abajo de cada sección. El riesgo de enfermedad coronaria baja, y la mortalidad total también. Ambos son mucho menores que uno. Esto es, literalmente, una demostración visual de esa hipótesis del momento oportuno. Entonces, para que quede bien claro, para quienes empiezan temprano, o sea, en los primeros 10 años desde la menopausia, los efectos en el corazón son buenos, o al menos neutros, e incluso se ve que la mortalidad general baja. En cambio, para quienes empiezan tarde, los riesgos cardíacos aumentan, o sea, el perfil de seguridad se invierte por completo. Ok, con esto en mente, vamos a poner en la balanza los riesgos y beneficios, pero ya con la mirada moderna, enfocándonos solamente en el grupo que sí empieza la terapia a tiempo. Así que, contrario a todo ese pánico que se generó, la evidencia hoy es bastante clara. Para el grupo correcto, la terapia hormonal no aumenta el riesgo cardíaco. De hecho, hasta podría tener un efecto protector. Este es sin duda uno de los cambios de visión más grandes. Y ojo, que aquí viene otro dato súper interesante y que sorprende a muchos. El riesgo de cáncer de mama resulta que depende del tipo de terapia. La combinada, que es para quienes tienen útero, muestra un pequeño aumento del riesgo si se usa por mucho tiempo. Pero, fíjense, no de la mortalidad. Y lo más increíble, la terapia con estrógeno solo, para quienes no tienen útero, de hecho, reduce tanto el riesgo de tener cáncer de mama como de morir por esa causa. Bueno, y ahora vamos a uno de los beneficios más claros, más sólidos que casi nadie discute, y se resume en este número así, contundente. Ese 33% es la reducción en el riesgo de fracturas de cadera. Esto es importantísimo para la salud de los huesos, porque ayuda a prevenir la osteoporosis, que es una de las causas principales de problemas de salud después de la menopausia. Pero eso no es todo. El panorama se completa con otros datos clave. Es súper importante saber que el riesgo de coágulos se asocia con las pastillas, o sea, la vía oral, pero no con los parches o geles que van en la piel. Y además, hay otros beneficios, como la reducción del riesgo de diabetes tipo 2 y de cáncer de colon. Y todo esto nos lleva a una conclusión fundamental. La terapia hormonal no es una receta única para todo el mundo, ni de cerca. La clave está en personalizarla, en ajustar el tipo, la dosis y la forma de usarla para cada persona. A ver, la primera gran diferencia es súper clara y fácil de entender. Si la persona conserva su útero, necesita una terapia combinada, estrógeno más un progestágeno. ¿Por qué? Porque el progestágeno es clave para proteger el útero.
Si ya no hay útero, entonces se usa estrógeno solo. Así de simple. Ok, ¿y cómo se administra? Pues hay varias formas, y cada una tiene lo suyo. La oral, las pastillas, es la más tradicional. La transdérmica, que va por la piel, se salta el paso por el hígado y eso la hace más segura en cuanto al riesgo de coágulos. ¿Y la vaginal? Bueno, esa se enfoca en tratar síntomas muy locales, con efectos mínimos en el resto del cuerpo. Muy bien, después de todo este recorrido por la historia y la ciencia, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el mensaje principal de todo esto? Miren, creo que esta frase lo resume todo. Es el consenso actual y es muy claro. Para la candidata ideal, o sea, una persona sana que empieza la terapia cerca de cuando inicia la menopausia, la balanza se inclina y con bastante claridad hacia los beneficios. Pero a ver, esto es importantísimo. Esta es información para entender el tema. No es un consejo médico. La decisión final es algo muy, muy personal y tiene que salir de una conversación honesta e informada con un profesional de la salud que pueda evaluar los riesgos y los objetivos de cada quien. Así que la pregunta final con la que nos quedamos es, ¿podría ser que una terapia con tan mala fama sea en realidad la opción correcta y personalizada para el caso indicado? Tal vez ya es momento de dejar atrás los viejos miedos y reexaminar esta opción con la evidencia que tenemos hoy. La respuesta, sin duda, empieza por reabrir la conversación.